Creo que voy a volver a iniciar, no sé. Creo que voy a volver a iniciar porque de alguna manera marcó que se sacaba de la página. No sé si alguien me puede decir si sí me están pudiendo ver en este momento. Bueno, soy la doctora Bárbara Sanders de la clínica Influmbets. Nuevamente me vuelvo a presentar por si hubo algún problema en la conexión. Y hoy vamos a platicar de unos temas muy importantes relacionados con los efectos secundarios del tratamiento de cáncer, que puede ser la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, actualmente con algún otro tipo de medicamento, y que pueden modificar y alterar la calidad de vida de nuestros pacientes y de una manera muy importante marcar la sobrevida a lo largo del tratamiento. Este tema vamos a empezar con desnutrición, que es de los principales temas que debemos abordar. Este es un consejo que siempre le damos a nuestros pacientes. Es muy importante que tomen el control de su estado de nutrición. De la manera en que el paciente inicie sus tratamientos, de esa manera va a poder continuar. Y la fase de desnutrición, el riesgo de desnutrición, lo vamos a tomar en tres áreas. Una, antes del tratamiento, ya sea de quimioterapia o radioterapia, durante y después. ¿Quiénes están o por qué estamos en riesgo de desnutrición los pacientes que están en tratamiento con cáncer? Podemos abarcar las fases que son inherentes al tumor, al efecto que causa el tumor, al efecto del tratamiento y al estado nutricional del paciente previo durante el tratamiento. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se da la desnutrición en los pacientes? La primera es porque hay una limitación en la ingesta de alimentos por los efectos secundarios que se van presentando. La segunda es porque hay un aumento en los requerimientos del paciente que padece cáncer. Otra causa es que hay una alteración tanto en la digestión como en el metabolismo de los nutrimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros recibimos un paciente con cáncer? Lo primero es hacer una evaluación del estado nutricional del paciente. Tenemos que saber cómo tomo, cómo recibo a este paciente, cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo para preservar el estado de nutrición del paciente y poner los objetivos. Los objetivos de la intervención nutricional son si el paciente tiene un normopeso, si está en un estado nutricional adecuado, lograr que se mantenga durante toda la fase de tratamiento en el mayor porcentaje posible, disminuir la presentación de deficiencias nutricionales que se van presentando tanto de macronutrimentos como de contenido energético, como de micronutrimentos, apoyar al paciente que requiere una restitución o un apoyo nutricional extra. No todos los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia llegan a requerir un apoyo nutricional extra al contenido dietético, pero un alto porcentaje de ellos sí se van a beneficiar. Y la tercera es seguir con nuestro paciente después de que termine el tratamiento, sabiendo que los tratamientos de la quimio, los tratamientos de radioterapia no nada más le pegan a nuestras células cancerosas, sino que también afectan el entorno en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? La primera es conocer cómo ha sido su estado nutricional, valorar el riesgo de desnutrición que tiene. Y para esto tenemos muchísimas herramientas. La primera es un cuestionario muy sencillo que se ha utilizado en los hospitales como tamizaje, que es la valoración global subjetiva, y que ahora, a partir de 1994, se modificó por la Academia Española para aplicar en los pacientes con cáncer y tiene que ver con sus hábitos de alimentación, con la pérdida de peso, con la capacidad de poderse preparar los alimentos en su vida diaria, que tiene que ver con indicadores bioquímicos, pero que también tiene que ver con la antropometría, con la composición corporal de nuestro paciente. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una valoración clínica, conocer qué tipo de tumor tiene, dónde lo tiene, en qué estadio está clasificado, si hay metástasis o no, si tiene tratamientos previos, si ya requirió cirugía, si no requirió cirugía, pero bueno, va a empezar con radioterapia y quimioterapia,
Conocer el estado, tener comunicación con sus médicos tratantes. Esta es una parte súper importante. No debemos dejar la responsabilidad de la nutrición exclusivamente a una área. Tiene que haber una interconexión entre todo el equipo médico y los familiares que están atendiendo y apoyando a este paciente. Una vez que hacemos esta historia clínica y conocemos si hay comorbidades que aparte tenemos que atender, pacientes que tenían diabetes, si tienen sobrepeso, si tienen algún padecimiento como hipertensión, si se acompañan de alguna deficiencia en alguno de los órganos como el riñón, hígado, etc. La segunda es conocer sus hábitos de alimentación previos. Entonces, no podemos indicar un plan de alimentación para todos los pacientes como si fuera un cartabón, no funciona. Tenemos que hacer un plan de alimentación personalizado para los requerimientos de ese paciente y para eso debemos conocer a nuestro paciente. La segunda fase es conocer su composición corporal. Y para esto nos valemos de nuestra historia clínica, de una valoración clínica completa y realizamos una bioimpedancia, que es un aparatito que nos permite desglosar cómo está compuesto nuestro paciente desde su cantidad de grasa, masa muscular, el contenido de agua, que es muy importante, y dónde lo tiene y cómo lo podemos distribuir, cuál es el gasto energético mínimo que yo debo manejar en este paciente para entonces yo poder decidir qué tanto voy a incrementar la ingesta de proteínas, qué tanto voy a incrementar la ingesta calórica de mi paciente. Esta bioimpedancia es una pequeña corriente que pasa y de acuerdo a la densidad del tejido nos lo desglosa. Y me dice si esta paciente está en riesgo de desnutrición o no, de acuerdo a la masa musculoesquelética que tiene, cuántos kilos tiene de su peso total. Hay indicadores muy sencillos que podemos usar en el consultorio, como es el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla de mi paciente, y me da un rango de riesgo de desnutrición. Y los indicadores bioquímicos, que son muy importantes. Entonces tomamos una muestra de sangre, tomamos una biometría hemática, vemos su conteo de linfocitos, cuánta reserva tenemos, vemos si no presenta anemia previamente mi paciente, checamos una bioquímica donde vamos a ver cómo está su función hepática, porque va a ser uno de los órganos blancos que más va a tener que trabajar durante el tratamiento, cómo está su reserva renal y muy importante, hay indicadores bien específicos para valorar el estado nutricional, que ustedes los ven, reciben en el laboratorio, que es la albúmina, que es la prealbúmina, la transferrina y algunos otros indicadores que nos van a permitir evaluar el estado de nutrición, pero que también nos van a hablar de esta respuesta inflamatoria que se presenta con el cáncer y con el tratamiento. Muchos de estos nos van a permitir dar seguimiento a largo, ver cómo está en fase aguda nuestra intervención nutricional, cómo se mantiene a lo largo y nos va a permitir interactuar de manera mucho más asertiva con nuestro paciente. Una vez que esto se decide, nosotros hacemos la implementación del plan de nutrición, que como he dicho nuevamente, debe ser siempre personalizado. Yo sé que en el mercado muchísima propaganda de diferentes dietas, de diferentes maneras de afrontar la parte nutricional de nuestros pacientes. Es válido la preocupación que tenemos por mantenernos sanos, por sobrellevar el tratamiento, nos lleva a buscar muchísimas opciones. ¿Qué es importante? Que busquen la asesoría médica y nutricional adecuada, que dudas que ustedes tengan o el plan que alguien les presente, se lo presenten y lo compartan con su médico y decidan si se puede implementar a la par. Las células de cáncer, igual que las células de todo nuestro cuerpo, también crean tolerancia a los planes de alimentación. ¿Cuántas veces hemos hecho dieta en otros contextos? Y bueno, finalmente terminamos cansándonos del programa, que es importante la rotación de cualquier terapéutica nutricional que demos. Y bueno, como les comentaba, muchos de los efectos que se presentan de desnutrición tienen que ver con la fase del tumor y tiene que ver en dónde esté localizado y dónde vamos a recibir el tratamiento. Por el sector al que me voy a dirigir ahora, que son los pacientes con cáncer de mama, vamos a hablar que muchas de ustedes pueden estar recibiendo quimioterapia, que va a presentar muchos efectos secundarios que ahorita vamos a desglosar y tratar de darles algunos tips que les ayuden a sobrellevar esta etapa, pero también tiene que ver en dónde esté localizado y el tratamiento que van a recibir. Cuando reciben radioterapia en la parte del tórax, en la parte costal,
pues aunque es muy, muy dirigido y realmente ya el daño que se causa alrededor es poco, se ven afectados otros sistemas como el sistema linfático, pero también puede haber radiación hacia el esófago, que puede causar algo, otras alteraciones, podemos presentar alteraciones en la boca, etcétera, que vamos a ir ahorita platicando una por una. Una vez que nosotros hacemos esto, pues vamos a decidir cuál es la sintomatología, cuánto es el tiempo, qué tipo de tratamiento voy a recibir. No todos los medicamentos para la quimioterapia tienen los mismos efectos secundarios y no todos los pacientes presentan los mismos efectos secundarios con la misma intensidad. Hay pacientes que son muy susceptibles y que toleran poco la quimioterapia y presentan efectos secundarios desde el primer ciclo, y hay pacientes que la van llevando y la pueden manejar un poquito mejor. Si me están siguiendo, me va a encantar que me puedan interrumpir. Este formato que estamos llevando ahora es diferente, generalmente en Tanto por Hacer está alguna de nuestras compañeras y bueno, vamos interactuando. Aquí por la contingencia de salud pública que tenemos, ahora lo estoy haciendo en este formato donde estoy hablando yo sola, pero me encantará escuchar sus dudas o preocupaciones y mientras voy a ir avanzando. Bueno, una de las principales preguntas es: ¿quién está en riesgo de desnutrición? Todos los pacientes que tienen cáncer están en riesgo de desnutrición por los factores tumorales, porque es una respuesta inflamatoria, porque el tumor produce sustancias que tienden a hacer que el organismo entre en un proceso de catabolismo muy severo, donde empieza a tomar todas las reservas del cuerpo, y esa es una acción inflamatoria que el tumor per se y todos los mecanismos que hace el tumor para sobrevivir empieza a llevar en nuestro cuerpo. La segunda, bueno, son las características propias del paciente. Hay pacientes que tienen una muy buena reserva y que realmente vamos a llevar el plan de tratamiento para mantener. Pero hay pacientes que ya vienen con un cierto grado de desnutrición que tenemos que tratar de igualar previo al primer tratamiento de radioterapia o de quimioterapia y después tratar de mantener. Y los efectos propios del tratamiento, que son a los que me voy a enfocar ahorita. Los primeros es la falta de apetito. La falta de apetito, lo que nosotros llamamos anorexia, esta incapacidad del paciente de manifestar hambre como tal. Y esta tiene que ver por muchísimos factores. Una, el efecto de la quimioterapia como tal, el efecto también emocional del diagnóstico de cáncer, que nunca lo debemos de dejar de lado. Siempre tenemos que tener presente esta parte emocional del paciente y dar este apoyo, no minimizarlo. Y todas las sustancias que se están produciendo, esta respuesta bioquímica tan severa que se está presentando en el cuerpo, que hace que el paciente no presente hambre. Una de las partes que nosotros le decimos es que el tema de la nutrición con los familiares y el paciente no se vuelva un tema de conflicto. A veces el paciente se siente sobreacogido por la familia en esta intención de apoyar y empieza a rechazar ciertos alimentos porque está molesto con su contexto. Hay que permitir que el paciente manifieste sus gustos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que sí puedo comer y lo que no puedo comer. Podemos intentar comidas pequeñas, pequeñas porciones durante todo el día. Yo a mis pacientes les recomiendo periodos no mayores de 4 horas de ayuno, pero que sean suficientemente nutritivas. También hay que permitir que el paciente se dé gusto, si de repente tiene ganas, hay que aprovechar los momentos en que el paciente presenta apetito. Eso es muy importante. El ciclo circadiano de los pacientes es muy diferente de uno a otro. Hay pacientes que en la mañana amanecen totalmente inapetentes y entonces podemos dar snacks muy pequeñitos, nutritivos, y ver durante el día para que mantenga su energía si en la comida podemos aumentar un poquito más las porciones que está recibiendo. También la anorexia tiene que ver con este proceso de catabolismo y también se va a asociar a todo el resto de los efectos secundarios que se van a ir presentando. Y esto nos lleva a los siguientes: náusea y vómito. Yo creo que son de los efectos secundarios más desgastantes para el paciente. Yo veo pacientes que van a empezar con este tratamiento y ya de entrada ya tienen miedo porque saben que van a empezar a presentar náusea y vómito, y tenemos que empezar a atenderlo. La primera es evitar una saciedad temprana del paciente, no meter grandes cantidades de comida en una sola porción porque la distensión del abdomen aumenta la náusea o el vómito en el paciente. Hay que mantenerlos hidratados, pero ingerir el líquido entre los periodos de comida principal.
En nuestro abordaje nutricional, la cantidad de líquido en las comidas principales lo disminuimos para permitir que podamos meter más proteína, más grasas y más hidratos de carbono durante estos tiempos de comida, y el resto del líquido meterlo en los periodos a pequeños sorbos durante el resto del tiempo. Hay algunas cosas que podemos hacer, como dar los alimentos fríos o congelados. Los suplementos nutricionales de los que nosotros nos apoyamos los podemos preparar en papillas, porque luego el licuado es muy espeso y el paciente no lo tolera. Prepararlo como nieve o como helado, hacerlo frappé, este preparado nutricional. Podemos hacerlo también como gelatina, que se tolera muy bien, al paciente le cae bien por el resto de los efectos secundarios, y garantizar la hidratación después del periodo en que se presentan estos síntomas. Otros efectos muy importantes que vamos a tener es la saciedad temprana, que ya la dije, el paciente se llena muy rápido, volvemos a porciones muy pequeñitas, tenemos que elegir bien los alimentos que vamos a comer, tenemos que dar alimentos con alto contenido energético en pequeñas porciones, con alto contenido proteico. Las grasas tienen que estar presentes en los alimentos, son muy importantes para mantener el sistema inmunológico. Tenemos que recibir la pauta de un nutriólogo o un médico experto en nutrición clínica para decidir la cantidad de fibra que toleramos. No todos los pacientes toleran igual todo el tipo de fibra que vamos a presentar. Podemos hacer licuados cuando el paciente se muestre totalmente inapetente o no tenga ganas de comer, y permitirle que frío lo vaya comiendo en pequeñas porciones. Otro de los efectos importantes son los problemas de masticación y deglución. Cuando nosotros hacemos la valoración del paciente llegando a la clínica, valoramos el estado también de su boca, cómo están sus dientes, si presenta algún tipo de lesiones, porque sabemos que algunas de las terapias van a presentar esto que nosotros llamamos úlceras bucales o mucositis, que también se presentan en la parte del esófago, en la laringe, en la faringe, y no nos permiten, perdón, deglutir bien los alimentos, porque nos causa un dolor, y es un dolor bastante importante. Un consejo para estos efectos, como es la mucositis, la presencia de las úlceras, la primera es mantener una higiene bucal, que es muy, muy importante. Otra pauta importante es dar los alimentos entre tibios y fríos, evitar los alimentos calientes, por ejemplo, el té caliente o el café caliente, evitar las bebidas alcohólicas, evitar los alimentos muy ácidos, porque también irritan la mucosa por muy saludables que sean. Un consejo que les puede servir como tip es, antes de que el paciente vaya a comer, dar una nieve o un helado que anestesie un poquito la mucosa de la boca y que le permita consumir los alimentos con menos dolor. También le sugerimos hacer gárgaras de bicarbonato para mantener un pH en la boca un poquito más alcalino. Hacer gárgaras con algún antiséptico cuando se tolere, o cuando ya la infección, de acuerdo a la valoración clínica, o las úlceras estén en un grado importante en el paladar, en la úvula, en la lengua, en la mucosa. Y comer los alimentos fríos, en frappé, que sean muy blandos, muy suaves, evitar alimentos secos, porque también uno de los efectos secundarios importantes es la sequedad de boca. No logramos humectar nuestros alimentos de manera adecuada, y claro que nos cuesta más trabajo deglutir. Los voy poniendo no de uno en uno, aunque sé que quisieran que se los hablara, pero no son apartados que podamos abordar. La intervención nutricional y la preparación de los alimentos va a abarcar muchos de estos efectos secundarios. Entonces, cuando yo les hablo de porciones pequeñas, pues hablo de limitar el vómito, de limitar la náusea, de limitar la saciedad temprana, de permitir más porciones durante el día con un adecuado aporte de macronutrimentos y de micronutrimentos. Y también nos ayuda para tolerar cuando tenemos mucositis, también nos ayuda para si tenemos problemas en la deglución. Otro de los efectos que se puede presentar es el estreñimiento y la diarrea, que son dos temas muy, muy importantes porque comprometen la capacidad de absorción del paciente. ¿Por qué es importante evitar el estreñimiento y la diarrea que se presentan con estos tratamientos? No nada más es la parte de la quimioterapia y la radioterapia la que nos presentan estos efectos secundarios, sino que tiene que ver con alguno de los medicamentos que nos dan, por ejemplo, los analgésicos. Los analgésicos, los opiáceos y algunos de los otros medicamentos producen estreñimiento.
Algunos de otros alimentos o la radiación, etcétera, o la propia dieta nos puede producir diarrea y esto nos causa mayor problema de malabsorción, mayor problema de la bioquímica de los alimentos que estamos presentando y bueno, aumenta el riesgo de desnutrición. En estos casos tenemos que tener un aporte correcto del tipo de fibra que vamos a manejar. Yo he visto en mis pacientes que con toda esta moda de 1000 semillas, de 1000 cereales que nos presentan, hacen unas mezclas infinitas donde meten salvado, pero meten trigo, pero meten chía, pero meten todo en unos licuados que por supuesto intentan garantizar el aporte nutricional de nuestros pacientes, pero que terminan creando unos tapones durante el tracto digestivo. No todos toleramos todos los cereales. Hay cereales que son muy fáciles de digerir, como es el amaranto, como es el germen de trigo, que además tiene un alto contenido proteico, que tiene ácidos grasos esenciales que nos ayudan a mantener una buena salud. Pero hay otros que en determinados momentos no vamos a poder tolerar, como puede ser el trigo, o pueden ser cereales que dejen muchísimo residuo y que aumenten tanto la diarrea como el estreñimiento. En este apartado me quiero detener un poquito porque la salud intestinal es algo que vamos a tener que garantizar con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque una de las funciones del sistema digestivo del intestino y principalmente en el intestino delgado es la producción de inmunoglobulinas, que son nuestros agentes de defensa ante las infecciones a las cuales los pacientes con cáncer están expuestos. Entonces, tenemos que garantizar la salud del intestino mediante una buena nutrición y podemos suplementarla con probióticos o prebióticos. Y ahí va otro apartado. No todos los probióticos son iguales y no todos los probióticos se utilizan para el mismo efecto. Hay probióticos que nosotros utilizamos para garantizar la salud intestinal y que queremos aumentar la producción de inmunoglobulinas. Hay otros que queremos para contrarrestar el efecto de la diarrea y hay otros que podemos utilizar para contrarrestar el efecto del estreñimiento. Entonces, vuelve otra vez, tenemos que tener la asesoría de alguien que conozca y que sepa cuándo y cómo los tenemos que dar. En esta parte, la hidratación tiene que ser adecuada, ya que vamos a tener pérdida por la diarrea o vamos a tener que humectarnos las heces para garantizar que el estreñimiento se vaya. Un efecto importante también van a ser las alteraciones del gusto que se acompañan de muchos de los efectos y los tratamientos que estamos llevando a cabo y que nos dan un sabor metálico en la boca, que no nos permiten percibir el sabor de los olores y eso hace que el paciente rechace todavía más la alimentación, aumentando todavía más el riesgo de desnutrición por una ingesta menor. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que los coman con alimentos metálicos que lo pueda aumentar. Pueden hacer gárgaras de bicarbonato, pueden tomar sustancias frías que también los disminuyan. Pueden evitar alimentos que durante la cocción estén aumentando el sabor y el olor de los alimentos. Por ejemplo, cuando hacemos huevo, cuando hacemos carne, cuando hacemos olor, evitar que durante la cocción el sabor del alimento se aumente. Se puede clarear un poquito el sabor con algunas especies que sean ricas y que el paciente tolere adecuadamente o que le gusten. Y un consejo más es no mezclar alimentos que tengan sabores muy dominantes en un mismo tiempo de alimentación. Otro de los problemas que querían que platicara aquí, creo que ya los platiqué, los problemas de boca, encía y garganta. Voy a hacer una pausa para ver si alguno de ustedes o alguna de nuestras compañeras de Tanto por Hacer quiere hacer alguna pregunta o intervenir para poder seguir avanzando. Creo que no he visto hasta ahorita en el chat ninguna de las preguntas, entonces voy a seguir complementando el tema. ¿Qué hacemos una vez que nosotros detectamos que mi paciente tiene riesgo de desnutrición? Ya hablamos de estos efectos secundarios, cómo empezarlos a minimizar. Podemos volverlos a dar y al final del chat puedo yo subirles algunas linfografías, puedo darles mi correo y con gusto cualquiera de las preguntas que se queden
en el tintero, porque creo que no estoy pudiendo tener una buena intervención uno a uno. Se las haré llegar, estoy a su disposición. Y ahora vamos a hablar qué vamos a hacer con el paciente que ya detectamos que tiene riesgo de desnutrición o el paciente que ya está presentando desnutrición. La primera es, una vez que yo lo evalúo, decido qué cantidad de alimento le voy a dar y cómo voy a distribuir estos grupos de alimentos. La dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser una dieta completa, tiene que ser una dieta suficiente, tiene que ser una dieta que se apegue a los gustos del paciente. Tiene que ser una dieta que, de acuerdo a mi experiencia clínica, en el mayor porcentaje de mis pacientes sí llegan a requerir una suplementación para bajar la respuesta inflamatoria, pero también llegan a requerir una intervención nutricional más avanzada. Y aquí voy a explicarles un poquito de cómo podemos intervenir a partir de la dieta, que ahorita la voy a desglosar. Existen en el mercado muchísimas opciones para apoyar la nutrición enteral, que es la nutrición por la boca. También en pacientes que durante un periodo pueden verse complicados, podemos dar un apoyo nutricional parenteral, ya sea parcial por la vena o ya sea total por el botón donde están recibiendo la quimioterapia y que permite que el paciente mantenga su nutrición. Generalmente lo damos cíclica, en apoyo durante la noche para que el paciente durante el día tenga su actividad y en la noche durante el descanso nosotros podamos dar este apoyo. Repito, es en casos excepcionales, en pacientes que tienen requerimientos nutricionales muy específicos, pero la nutrición enteral sí. ¿Cómo damos la nutrición enteral? La damos por algunos licuados, unos polvos proteicos que se preparan y que son específicos para aumentar tanto el sistema inmunológico como para garantizar el aporte de nutrimentos en nuestros pacientes. Estas fórmulas no son fórmulas comerciales en el mayor número de los casos que se puedan tomar OTC del anaquel. Son fórmulas que nosotros decidimos de acuerdo al caso específico y requerimiento del paciente. Son de farmacia especializada porque es una línea especial el área de nutrición oncológica en los pacientes. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? A veces los médicos, cuando los recibimos y no tenemos contacto constante con pacientes que tienen complicaciones, ya sea por desnutrición o por linfedema en el tema de cáncer, no sabemos cómo abordarlos y esa es la realidad. Entonces necesitamos tener esta interacción con ustedes para que nos digan y para que ustedes manifiesten su preocupación por su estado de nutrición y cómo van a afrontar estos tratamientos. Por lo que la relación entre el médico y el paciente debe ser siempre de apertura. Ustedes deben solicitar la información a sus pacientes, a sus médicos, perdón. Voy a leer algunas de las preguntas que me están enviando para dar respuesta. Perdón, voy a sacar el celular. Bueno, aquí me dice una paciente que ya pasó quimioterapia, radioterapia hace un año, aún tiene mucha diarrea, cualquier cosa que come, le sigue afectando y no puede comer. Bueno, a mí me gustaría que viéramos cuál es el estado nutricional que tiene esta paciente. Hay un tema bien importante aquí, es cómo queda nuestra microbioma a nivel intestinal antes, durante y después del tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Y muchas pacientes siguen recibiendo tratamientos durante la etapa de remisión. Uno de los efectos secundarios es la alteración de la microbioma intestinal, es decir, lo que antes llamábamos nuestra flora intestinal. Entonces, cuando tenemos cáncer o cuando recibimos tratamientos, la flora o la microbioma que tiende a protegernos se depleta, baja y no nos permite absorber ni tener un metabolismo adecuado de nutrimentos a nivel intestinal. Tenemos que volverla a regular la microbioma intestinal y para eso tenemos que evaluar cómo está su estado de inflamación. Esto puede solicitarlo con su médico. Hay que ver cuál es el estado actual de la paciente al nivel de nutrición. Hay que tratar de identificar y también confiar en lo que el paciente siente. Hay alimentos que nosotros damos y que por muy nutritivos que sean, el paciente no los está tolerando. Y es algo que les digo a mis pacientes. Confíen en su instinto. Si tú ya identificaste que un alimento, por muy saludable que sea, a ti te produce efectos secundarios, retíralo. No importa que te lo hayan puesto en el plan de alimentación. A esta paciente yo le diría, hay que regular su microbioma intestinal que seguramente por el estado inflamatorio residual sigue padeciendo los efectos del tratamiento.
Entonces, hay que dar probióticos, hay que restituir esa flora, hay que dar una dieta que permita una mayor absorción. En estos pacientes que de manera residual permanecen con efectos secundarios, podemos dar suplementación nutricional. Hay alimentos que se llaman monoméricos, donde metemos las proteínas, los ácidos grasos y los hidratos de carbono en su menor expresión para que el intestino descanse y se absorban casi de manera pasiva y puedan utilizarlos. Hay que evaluar su función hepática, que esto es muy importante para ver por qué sí o por qué no estamos pudiendo absorber o utilizar los alimentos. También la reserva pancreática que tenemos, porque necesitamos enzimas y hormonas que se requieran y no siempre tenemos el parámetro para saber cuál es la causa que está perpetuando la diarrea y produciendo un problema de mala absorción. La que sigue me pregunta si se puede dar apoyo nutricional a pacientes con cáncer o a cualquier otra enfermedad inmune. ¿Debería de ser por ley? Sí, sí debería de ser por ley. La realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene cáncer o a los familiares de un paciente que tiene cáncer, se los digo siendo médico, la ignorancia y el miedo que nos produce no saber qué hacer nos lleva a no hacer a veces lo correcto. Muchos de los médicos ni siquiera piensan que el estado nutricional del paciente va a hacer la diferencia en su calidad de vida, pero también en la sobrevida. El paciente con desnutrición tiene un 80-90% más de riesgo de no tolerar el tratamiento y de no poder enfrentar el cáncer. En algunos países más avanzados ya se hace el tamizaje por ley a todos los pacientes conforme van ingresando y se detecta el riesgo de desnutrición. En la terapia intensiva de muchos de nuestros hospitales también se realiza este tamizaje y aunque no sea cáncer y se presente cualquier otro tipo de enfermedad, sabemos que la desnutrición aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de muerte y disminuye la capacidad del paciente para atender otros procesos que se pueden presentar concomitantemente como son las infecciones. Por lo que hacemos es que este paciente que va a entrar a la terapia intensiva, luego, después de hacer esta valoración global subjetiva muy rápida para el paciente, se mete una nutrición parenteral parcial por vía periférica por un catéter para, mientras hacemos toda la evaluación del resto del paciente, empezar a darle un aporte, suplementarlo con algunas sustancias que ayuden a su proceso inmunológico a sacar adelante este proceso. ¿Debería de ser de ley? Sí, se debería de ser de ley. Todos los médicos deberíamos de saber, desde médicos generales hasta médicos subespecialistas, que la desnutrición en cualquier padecimiento pone en riesgo al paciente. Otra paciente me dice que si cualquier nutriólogo puede dar una guía nutricional a un paciente con cáncer o qué especialidad tiene. Bueno, en general sí, las licenciadas en nutrición deberían poder acceder y dar esta información. La verdad es que como en todas las áreas nos vamos subespecializando. Yo soy médico, tengo una subespecialidad en nutrición clínica y bueno, me permite tener esta parte de complemento entre la valoración médica y nutricional. Sin embargo, en los equipos en general, en todos los hospitales, la nutricionista debe ser un brazo derecho para el tratamiento del paciente, pero no todas las nutricionistas o licenciadas en nutrición se dedican al paciente con cáncer. Generalmente también, como en todas las áreas, se van especializando. Hay pacientes que están más en sobrepeso y obesidad, pacientes que tienen que ver más con trastornos de alimentación, hay algunas nutriólogas que se dedican más a acelerar el cáncer. Lo que sí es que deben de tener una capacitación especializada porque, como les dije, el cartabón para los pacientes con cáncer no es único, es una dieta especializada, debe ser una dieta única. ¿Qué pueden hacer los pacientes para prevenir la anemia o bien tratarla cuando ya se presentó? Bueno, esta es una parte muy importante. La absorción de muchos de los nutrimentos se va a ver comprometida durante el tratamiento y per se por el estado inflamatorio y catabólico que tiene el paciente. Se tiene que dar un alto aporte de proteínas. Una vez que valoremos que la función renal del paciente no está comprometida,
Nosotros tenemos índices que nos dicen entre cuántos gramos y cuántos gramos nosotros damos específicamente a ese paciente. Una vez que bioquímicamente nosotros ya vimos, y también por la historia clínica y la valoración por bioimpedancia, decidimos que este paciente está desnutrido, nosotros tenemos que tratar de emparejar y mantener estas pérdidas. Recuerden que les comenté que no nada más es el estado nutricional inicial, sino la pérdida que va a tener el paciente durante el tratamiento. Y si ya venía con hándicap, pues todavía está más abajo nuestro paciente, tratar de llevarlo a la normalidad y tratar de mantenerlo durante la fase de tratamiento. ¿Qué podemos dar? Podemos dar suplementación, estas preparaciones nutricionales monoméricas que tienen un alto contenido de proteína, que tienen un alto contenido de ácidos grasos libres, que presentan algunos suplementos como omegas 3 que ayudan a disminuir la respuesta inflamatoria, que tienen suplementación de zinc, de hierro, de selenio, de magnesio, y que nos van a ayudar a que este paciente no continúe en esta curva de pérdida de nutricional, perdón. Si ya se presenta con anemia, tenemos que aprovechar y dar alimentos que tengan un alto contenido de hierro y ayudar a que también mediante la flora intestinal o microbioma, como les platiqué, se permita que el hierro se absorba de manera adecuada. Entonces, es un todo. Lo que les quiero decir es que abordar al paciente en riesgo de desnutrición o con desnutrición o posterior al tratamiento es una valoración individualizada, un plan de tratamiento que se apegue exclusivamente al estado que tiene ahorita el paciente, tratar de llevarlo durante todo el tratamiento sin que baje un escalón en su estado nutricional, preservar su estado inmunológico, que es esencial. No hay manera que ganemos una batalla cuando nuestro ejército está totalmente depletado. Voy a checar si tengo alguna pregunta más porque por alguna razón no estoy pudiendo verlas en la pantalla, no me corre. Déjenme verificar si algo no estoy haciendo bien para poderlas leer. Creo que ya, denme un segundito. Bueno, esto ya me preguntaban si cualquier nutriólogo. Gracias, me saludan desde California. El apoyo nutricional, cualquier otra enfermedad. Efectivamente, cualquier paciente que curse con una alteración y que tenga riesgo de pérdida, sean pacientes cardiópatas, renales, con insuficiencia hepática, tienen que tener un abordaje nutricional individualizado, pero bueno, ahorita me estoy pegando al tema de cáncer de mama. Otra paciente ya me comentó lo de la diarrea que persiste. Gracias por las felicitaciones a todo el equipo de tanto por hacer. ¿Dónde se consiguen estos productos? Bueno, estos productos tienen que darse por prescripción médica. Malamente, como les comentaba, la subespecialización en la medicina nos ha llevado a que vemos pedacitos y pedacitos de los pacientes y vamos pasando por diferentes especialidades y nuestro paciente se va quedando fragmentado sin que alguien haga el abordaje. Todos los que hemos pasado o hemos convivido o convivimos en nuestra práctica clínica diaria o que hemos tenido a un paciente que padece cáncer, sabemos el viacrucis que esto puede representar, donde tenemos un equipo de 10 personas que nos acompañan, pero vamos solas, porque al final de cuentas no hay una interacción, no hay una correlación y la paciente empieza a tomar ideas y a tomarse de donde puede. Es por eso que grupos como este y fundaciones que tratan de conciliar a muchos especialistas en un mismo foro nos permiten que de manera conjunta podamos dar esta información a ustedes que están recibiendo en este momento. No se pueden prescribir por cualquiera porque tienen indicaciones. Las fórmulas son sumamente complejas y el radio del contenido proteico, del contenido de hidratos de carbono o de lípidos que tienen dependen de la patología que acompaña al paciente. Por darles un ejemplo para ser un poquito más clara, si un paciente actualmente tiene cáncer, está cursando con un ciclo de quimioterapia, ya cursó con radioterapia, pero tenía una enfermedad pulmonar de base, si yo doy hoy una fórmula enteral para tratar de nutrir a mi paciente, pero tiene un radio con un alto contenido de hidratos de carbono, lo único que voy a hacer es comprometer más su función pulmonar. Entonces,
Tienen que ser prescritos por un especialista, generalmente es en el área de nutrición clínica, que es un área de abordaje especializado tanto en la medicina, y dar seguimiento con indicadores bioquímicos para ver cómo vamos. Esto es un día a día y es un abordaje terapéutico muy pegado. Para hacer más fácil esta interacción, hay algunos cartabones que se pueden utilizar para decidir si estamos recibiendo los nutrimentos adecuados. Actualmente en población abierta se utiliza el famoso plato del buen comer, que es un indicador muy sencillo que se puede utilizar en la consulta general para decirle al paciente cómo se deben de dividir los porcentajes de macronutrimentos. Sí apoyo la suplementación que aquí me preguntan, si hay algunas sustancias que nos pueden apoyar. La suplementación está indicada siempre que tenga un contexto científico atrás. Por ejemplo, los omega 3 son una suplementación que ayuda muchísimo al paciente porque para la respuesta inflamatoria a la que está sujeto el paciente. Los probióticos y prebióticos también nos van a ayudar a mantener un balance y la salud en nuestro intestino y que nos va a obtener un sistema inmunológico más sano. Zumos de jugos, zumos de verduras. Esto aplica hasta para cuando no estamos enfermos con cáncer. Yo lo que les digo a mis pacientes es, váyanse a lo básico. La nutrición tiene que ser lo más sana, lo más natural, lo más básica posible. Debe haber rotación de los alimentos. Si en algún momento específico tuvimos un tipo de dieta donde nos tuvieron que aumentar el aporte nutricional, va a haber tolerancia con el tiempo, rotémosla. Busquemos hidratos de carbono naturales, no quitemos los azúcares de nuestros alimentos más que los azúcares procesados, que esa es una duda que siempre me dicen mis pacientes. Hemos leído y recibimos en YouTube y recibimos muchísima información donde tenemos que quitar todos los azúcares de nuestra vida. No es así. La naturaleza nos provee de azúcares que son naturales como los que contienen las frutas, los que contienen las verduras, que tenemos que meter en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque no nada más necesitamos un aporte energético alto, sino porque tenemos que tener, entre más variedad de colores esté en nuestra dieta, más micronutrientes vamos a tener que absorber. ¿Cuáles son los que no nos sirven? Todas estas azúcares refinadas y procesadas que bioquímicamente nosotros decimos que se van, que rotan hacia la derecha porque son hechas de manera artificial. Todo eso sí debemos tratar de quitarlo. ¿Por qué? Porque no solamente son las azúcares de fácil contenido que puede utilizar el mismo proceso tumoral, sino que aumentan el proceso de oxidación que ya presentamos, tanto con el proceso de cáncer como con el tratamiento. Los jugos, en estos casos, que no sean con un alto contenido ácido, los alimentos mientras más suaves, la consistencia que nosotros toleremos, la nieve, los frappés, los smoothies, las gelatinas, es una muy buena manera de meter nutrición al paciente que no quiere comer. Cuando yo mando un suplemento nutricional, el paciente lo primero por la alteración del gusto y por la sensación de saciedad temprana, pues no lo quiere. No lo quiere, le cae pesado, sabe feo. Algunos de los alimentos que podemos utilizar que ayudan a cambiar el sabor del alimento, pues no los toleran porque aumentan la acidez del propio licuado. Se hace un smoothie, se licúa, se hace en gelatina y lo pueden comer de manera suave y están recibiendo el aporte nutricional. Gracias por sus felicitaciones también, espero que les esté gustando. Me causa un poquito de trabajo estar interactuando aquí sola. Me preguntan, ¿del hígado graso puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. Tenemos que ver qué tan avanzado esté este hígado graso, pero por supuesto que se puede mejorar. Tenemos que tener una dieta donde, por supuesto, todas las grasas saturadas bajan, el consumo de alcohol también. Si no son necesarios, todos los medicamentos que tengan un metabolismo hepático se quitan. Y tenemos que tener una dieta más alta en proteínas, por ejemplo, pescado, pollo, muchísimas verduras, muchísima fruta. En este caso, por el índice glicémico de los alimentos, evitamos dar jugos que en determinado momento hagan una curva de insulina muy alto y que pongan a trabajar al hígado y al páncreas de manera aguda o persistente. Igualmente,
tenemos que ver qué comorbilidades están alrededor de este hígado graso, si el paciente es obeso, si tiene sobrepeso, si el hígado graso es a expensas de una patología previa, o si este hígado graso se ha estado presentando porque también hay una tendencia genética en su familia. Vuelvo a repetir, el abordaje nutricional va a depender del estado nutricional de este paciente. Entonces, tiene que pedirle a su médico que le diga cuáles son los factores que están relacionados. Me preguntan los suplementos en cualquier fase, si existe alguna diferencia. Sí. Los omegas 3, igual que como cualquier otro padecimiento, tienen un boom. Entonces hay muchos laboratorios que lo producen. Hay ahorita dos que se están utilizando por estas tendencias en la modificación de nuestros hábitos de alimentación, y están los que son de pescados fríos, que son los omegas a base de salmón, y generalmente yo mando una fórmula que sea lo más pura posible, que nada más contenga omega 3, porque luego hay fórmulas que prometen 6, 9, y no todos los omegas se comportan de igual manera. A veces pueden actuar los omega 6 o 9 como proinflamatorios, por lo que yo mando una que sea a base de omega 3. Los mejores, pues generalmente vienen en frascos oscuros. ¿Por qué? Porque se oxidan a temperatura ambiente o con la luz. Se deben de obtener de otros alimentos como son de las semillas, ahorita que me estás preguntando tú, Victoria, las nueces, las almendras, el aceite de oliva, el aguacate, son alimentos que pueden ayudar a tener una mayor ingesta. Yo meto mucho aguacate, meto aceite de oliva a mis pacientes. Si se va a cocinar con tiene que ser un aceite de oliva que dice ahí que tolera las altas temperaturas para que no se oxide. ¿Qué más me preguntan? La suplementación en cualquier fase. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver como médicos es sí aumentar la supervivencia de mi paciente, pero sí o sí buscar la calidad de vida. Los pacientes se presentan con astenia, con adinamia, con muchísimo cansancio, con muchísima fatiga, y tenemos que hacer que nuestro paciente pueda mantener su ciclo de vida lo más adecuado posible, y que cuando pasen esta fase de depresión, de tratamiento, podamos volver a tener nuestras actividades sin todas estas secuelas que nos va dejando el tratamiento previo. Si no hay otra pregunta de nutrición, voy a hablar de otro tema, que es otro efecto secundario que también se presenta en los pacientes con cáncer. Si hay alguna duda, por favor síganmelas enviando por el chat, y yo también les prometo darles mi correo y que me puedan acceder de esta manera. Otro efecto secundario que se presenta y al que vamos a hablar ya con un poquito más breve es del linfedema que se presenta en las pacientes con cáncer de mama, y que puede ser secundario primero a la resección quirúrgica de la mama, donde se toma un ganglio centinela que nunca va solo, se toma un grupo de ganglios para decidir y estadificar si ya hay alguna invasión a los ganglios o algún órgano blanco extra. Se sacan los ganglios linfáticos, pero también muchas reciben radioterapia, ¿no?, en el abordaje terapéutico. Y bueno, el sistema linfático, muy brevemente, es el tercer componente del sistema circulatorio, y está en toda la superficie de nuestro cuerpo, desde el cuerpo cabelludo hasta el último dedo, en la parte superficial y también en la parte profunda. El hígado, el vaso, las placas de Peyer en el intestino forman parte de este sistema linfático que se ve afectado por el cáncer y por su tratamiento. ¿Qué empieza a pasar? Pues que empiezan a acumular líquido porque la red de linfáticos ya no permite que el líquido empiece a drenar y no hay un ganglio linfático que lo pueda derivar hacia las otras partes del cuerpo para que se reabsorba y se elimine. Es obligatorio que todos los que tenemos trato con pacientes con cáncer y con cáncer de mama o con cáncer en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, hablemos de que puede ser un efecto secundario de muchísimos padecimientos, de muchísimas intervenciones quirúrgicas, de fracturas, etcétera, y que estamos expuestos. Que el tiempo de presentación del linfedema puede ser a las pocas semanas o a los pocos días después de haber recibido la agresión, pero también se puede quedar latente durante 15, 20 o hasta 30 años. Por lo que yo no les puedo decir que si tuviste una cirugía, te quitaron los ganglios o te dieron radiación y llevas 1 año, 2 años y no presentaste el linfedema, no lo puedas presentar. Esa fase se llama estadio 0 y es esa fase donde nos quedamos latente y de repente algún precursor o algún agresor hacen que se presente. Les voy a poner. Hay muchísimos tips para prevenirlo. Por ejemplo,
si tuviste una resección de la mama del lado izquierdo con resección de los ganglios o radioterapia. En este brazo no puedes recibir la medición de la presión porque la propia presión del baumanómetro puede destapar y el cuadro del linfedema. No puedes recibir inyecciones ni toma de muestras en ese brazo. Debes viajar con una manga de compresión cuando te traslades en el avión, porque por alguna manera se ha relacionado los cambios de presión durante el traslado en el avión a destapar a una red linfática que ya estaba viniendo débil. Y así podemos hablar las infecciones, los piquetes, muchísimas cosas que pueden hacer que de repente un cuadro de linfedema que estaba latente se empiece a presentar. Hay que identificarlo, hay que hablar con nuestros pacientes, hay que darles las herramientas, hay que saber cómo manejarlo, hay que explicarles que sí y que no pueden hacer porque tienen riesgo en alguno de sus brazos de presentar linfedema de manera bilateral. También hay que pensar que no nada más el linfedema se presenta en el brazo, a veces cuando se quema o se agrede la parrilla costal, puede haber linfedema también en el tórax, se pueden afectar otros órganos. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es que los médicos tenemos la obligación de pensar que cualquier agresión al cuerpo que corte o parta esta red linfática que cruza, tenemos que pensar en que puede ser linfedema lo que está presentando. Hay maneras de evitar la progresión del linfedema, hay automasaje, hay terapia de drenaje linfático manual, hay algunos dispositivos que nos pueden apoyar. La venda de compresión tiene que ser a la medida, con la graduación que está tolerando. Tiene que definirse si se utiliza desde la mano o nada más del brazo, si el brazo dominante. En fin, el abordaje del linfedema es uno, diagnosticarlo, pensar en él, atacarlo a tiempo, dar medidas de prevención al paciente y siempre, siempre decirle al paciente que ante cualquier aumento de volumen, se piense que es la fase en la que nosotros podemos evitar que progrese. Creo que todos hemos tenido contacto con pacientes en que el linfedema no se ha abordado a tiempo y se va complicando, se produce fibrosis, antes el líquido bajaba con elevar el brazo, después pues, se va haciendo fibrosis porque este líquido que se queda atrapado es muy rico en proteínas, irrita, y causa fibrosis, una respuesta inflamatoria, y ya después pues, ni levantando el brazo ni la manga de compresión me permiten. Entonces, pues bueno, creo que son dos de los temas, podríamos hablar muchísimo tiempo, como ven son temas que apasionan porque dan muchísima oportunidad de intervención con los pacientes y creo que todos los médicos buscamos el bien de nuestros pacientes. A veces nos falta comunicación, es responsabilidad del paciente también exigir esta comunicación y un lenguaje correcto, adecuado, eh, abierto. Es también parte de la preocupación de los pacientes y del equipo médico exigir que tengamos esta comunicación en todo el equipo médico. Los pacientes no son fragmentos, los pacientes no son nuestros, los pacientes son pacientes que están buscando nuestro apoyo terapéutico y que todo el equipo debemos obligarnos, exigirnos y hacer nuestro mejor esfuerzo para que la supervivencia y la calidad de nuestros pacientes sea la que todos quisiéramos para nosotros mismos y para nuestros familiares. Creo que se nos está acabando el tiempo, ya estamos en 53 minutos, no sé si alguna de las moderadoras, insisto, es muy chistoso estar hablando aquí sola, quisiera hacerme alguna pregunta. Me dice que todavía tenemos tiempo. Me gustaría recibir un poquito más de sus inquietudes. No sé si alguna de las moderadoras me haga favor de pasarme algunas preguntas más, o ustedes que como fundación y como organización que están en contacto, tienen acercamiento con las pacientes y conocen un poco más de las dudas que día a día les van presentando a ustedes. Ok. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Son dos temas muy largos, muy complejos. La experiencia de nosotros como clínica es el abordaje del linfedema, no nada más relacionado con cáncer. Tenemos pacientes que
fue secundaria a una cirugía que no tiene nada que ver con cáncer. Es muy chistoso que se presente porque de repente, bueno, la paciente empieza con edema bilateral. La primera opción que nosotros pensamos, pues es una insuficiencia venosa, se trata por el angiólogo, no tiene resultado o esto va incrementándose. Y bueno, cuando ya evaluamos, vemos que es una falla del sistema linfático, lo declaramos como linfedema, pero generalmente nuestra experiencia tarda muchísimos años para que lleguemos al diagnóstico y por lo tanto al abordaje. El linfedema es doloroso, sí, sí puede doler porque produce fibrosis, no va solo, generalmente va acompañado de limitación del movimiento de la extremidad. El edema puede ser tan importante que altera los arcos de movilidad, causa dolor local a veces, puede estar acompañado de algunas infecciones. Entonces sí, sí puede llegar a doler el linfedema dependiendo del estadio en que está. ¿Cuándo se debe de abordar? Primero, desde el estadio cero. Desde el estado cero, ¿por qué? Porque es cuando nosotros detectamos factores de riesgo. La paciente que tuvo una cirugía abdominal, el paciente que tuvo una cirugía abdominal, el paciente que tuvo radiación, el paciente que tuvo una cirugía ortopédica con restitución de toda la articulación en la cadera o en la rodilla está de riesgo, una fractura importante de los miembros inferiores. En México, bueno, en el mundo la principal causa del linfedema es la filariasis, que es una infección y que produce sobre todo en miembros inferiores hacia el cono sur. Es muy endémica en Brasil, estas piernas gigantescas que hemos visto como con verrugas, donde es un estadio muy avanzado del linfedema, pero en el resto del mundo la primera causa es el cáncer. En México el cáncer de mama es la principal causa del linfedema en brazos. En piernas puede ser el cáncer cervicuterino, de ovario, de endometrio, de próstata en hombres. Y actualmente, por nuestro estilo de vida, el sobrepeso y la obesidad también son una de las principales causas del linfedema. Me preguntan del apoyo psicológico. No hay manera que un paciente curse sin que todas las esferas que nos hacen ser quienes somos, los seres humanos que estemos, estén atendidas. Y el apoyo psicológico es vital. Es vital. El acompañamiento psicológico, yo les puedo hablar también del apoyo y acompañamiento espiritual. Somos seres que transitamos en todas estas esferas, entonces el apoyo psicológico, emocional, el camino espiritual es vital en todo este trayecto y abordaje de tratamiento de los pacientes que han cursado, que están cursando o que ya están en remisión de algún tratamiento para el cáncer. El tratamiento del linfedema asociado a cáncer, sí, sí debe estar cubierto por los médicos. El abordaje nutricional también, porque es obligatorio. La nutrición es un derecho del paciente y es una obligación del cuerpo médico otorgarlo. Lo tiene que gestionar y lo tiene que justificar el médico, pero sí, sí lo debe de cubrir el seguro en ambas partes. No sé si hay alguna pregunta más. Las chicas que me están viendo, creo que ya estamos en 58 minutos, me quedan 2 minutos para despedirme. Gracias por el foro. La realidad es que esta capacidad de interactuar directamente con las pacientes es una oportunidad para ustedes, pero es una oportunidad también para nosotros, para conocer sus inquietudes, para saber qué es lo que más les preocupa y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos como cuerpo médico. Bueno, nada más me preguntan una. No hay tiempo para la presentación del linfedema. Como les dije, puede presentarse muy cerca a la agresión o permanecer en el tiempo. Pues me despido. Muchísimas gracias a todas ustedes. Quedo a sus órdenes para cualquier información complementaria. Felicidades a ustedes por acceder a estos foros y siempre estar en busca de mejores oportunidades de obtener información, apoyo y asesoría, tanto médica como nutricional. Muchísimas gracias.